Buenas noches, señoras y señores. Les damos la bienvenida a la sesión de conmemoración del 80 aniversario de la Academia Nacional de Ciencias. Un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan esta noche, el doctor Luis Varela, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor José Espinosa, vicerrector académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Roger Guerra García, Paz, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina, académicos, colegas, familiares, amigos, una gran bienvenida. Le solicito ahora al señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias, al doctor Gustavo González, dar inicio a la sesión. La Academia Nacional de Ciencia fue creada el 6 de agosto de 1938 por un grupo de distinguidos científicos peruanos, originalmente con el nombre de Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, para promocionar la investigación científica y la difusión del conocimiento científico. A continuación, el doctor José Macharé Ordóñez, vocal del Consejo Directivo y presidente del Comité de Actividades Científicas, dará lectura al Decreto Supremo de Creación de la Academia Nacional de Ciencia del 23 de octubre de 1939 y al Decreto Supremo de Denominación de Academia Nacional de Ciencia del 2 de diciembre de 1966. Buenas noches con todos. Decreto Supremo número 69, Decreto Supremo del 23 de octubre de 1939. El presidente de la República, considerando que la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, fundada recientemente, está llamada a desempeñar un rol orientador en todos los órdenes de la actividad nacional y que por los servicios que está destinada a prestar y por la seriedad de la institución, debe concedérsele carácter oficial por el valor científico y cultural que representa, decreta: primero, declárese Academia Nacional, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, la que ejercerá las funciones de cuerpo consultivo del Estado en asuntos relacionados con los fines que consigna su estatuto. Y segundo, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima tendrá independencia en su organización y funciones, sin perjuicio del carácter oficial que este decreto le concede, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 23 días del mes de octubre de 1939, firmado por el presidente Óscar R. Benavides. Decreto Supremo número 69 del 2 de diciembre de 1966. El presidente de la República, considerando que por Decreto Supremo del 23 de octubre de 1939, ramo de Educación, se declaró Academia Nacional, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, reconociéndosele oficialmente. Segundo, que el presidente de dicha institución solicita, por las consideraciones señaladas en el pedido que ha elevado al Supremo Gobierno, el cambio de la actual denominación por el de Academia Nacional de Ciencias, siendo atendibles las razones que se invocan y de conformidad con lo normado por el inciso octavo del artículo 154 de la Constitución, decreta: modifícase el Decreto Supremo del 23 de octubre de 1939 en el sentido que la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima se denominará en adelante Academia Nacional de Ciencias, dado en la Casa de Gobierno
en Lima los 2 días del mes de diciembre de 1966, firmado por el presidente Fernando Belaúnde Terry, con rúbrica del ministro de Educación Pública, Carlos Cueto Fernandini. Gracias. Agradecemos al doctor Macharé y a continuación invitamos al doctor Roger Guerra García, Paz, presidente de la Academia Nacional de Ciencia, a presentar la conferencia magistral La Academia Nacional de Ciencia, pasado, presente y futuro. Gracias. Señor presidente de la Academia, señor rector de la universidad, señor vicerrector, señores miembros y señoritas de la directiva actual, señores académicos, señoras y señores. Yo agradezco la distinción que se me hace de dar este discurso de orden para una institución a la que le tengo afecto y respeto y que tuve el honor de dirigir por algunos años. Se me pidió hablar del pasado, del presente y del futuro de la Academia. Desobedeciendo un poco al señor presidente, voy a tratar esto, pero con diferentes extensiones. Y me parece conveniente hacer una suerte de divertimento, si quieren, acerca de la ciencia en general. Lo habitual en una conmemoración de esta índole es elogiar a la institución y sus fundadores, exaltar la obra realizada y minimizar o no hablar de sus flaquezas. Nuestra academia no ha tenido una vida regular. Creo que tuvo aciertos iniciales. Reunió un selecto grupo de peruanos, pero no supo o no pudo mantener el ritmo de la primera década y derivó en un grupo de amigos o discípulos de escasa trascendencia. Desaparecido el iniciador, no tuvo actividad por varios años, pero reapareció en este siglo y hasta la fecha las sucesivas directivas se han esforzado en desarrollar actividad con calidad, combinación difícil en Perú. Actividad y calidad no es frecuente en el Perú. A continuación presentaré la vida de la Academia como la deduzco a través de lo escrito y publicado que he revisado con interés, objetividad y respeto. También trataré del CONCITEC, creado en el 81 y que ha tenido ya 9 presidentes. No trataré del Consejo Nacional de Investigación, obra del gobierno militar en noviembre del 68, pues su labor fue mínima y creo que terminó un retraso de 12 años para la ciencia y tecnología en el Perú. A través de esta introducción, ustedes percibirán que he preferido hablar con franqueza. Creo que es lo que corresponde a un medio científico y la libertad que puede tener un hombre de mi edad. Al final, siempre respetando el tiempo asignado, mencionaré a los miembros, a los científicos iniciales, aquellos que elaboraron los lineamientos de política científica y tecnológica del Perú, documento cuya lectura 30 años después evidencia cuánto queda por hacer. En los minutos que siguen, trataré brevemente sobre la ciencia, algunos conceptos generales, pero aplicables a nuestro país, para luego dar opinión sobre la trayectoria de nuestra academia y de nuevo la historia de la ciencia del Perú en los últimos 80 años. Sobre la ciencia. El año 1984 tuvo lugar un primer Congreso Nacional de Historia y hubo una sección dedicada a la historia de la ciencia en el Perú.
que coordinó el sociólogo Ernesto Yepes. En ella se trató durante 3 días de diversas disciplinas científicas y sociales. Los trabajos se publicaron en 2 volúmenes con el apoyo de Concitec, recién creado, y su lectura resulta indispensable para acometer un encargo como el recibido esta noche. Dice Yepes en su nota introductoria, cuyos conceptos comparto. Abro comillas y dice así: la tarea de desarrollar una capacidad científica propia no significa reproducir los pasos seguidos por los países industrializados, esto es, recorrer las etapas que los llevó a construir su base tecnológica propia. De lo que se trata es de encontrar un atajo histórico que, lejos de renunciar al desarrollo de las ciencias y las tecnologías modernas, nos permita aprovechar mejor esos desarrollos en función de nuestros requerimientos. De lo que se trata es de aprovechar asimismo de las respuestas no científicas, no teóricas, con las que el hombre que habita en ese territorio durante muchos siglos respondió al reto de su medio físico y social. Se trata de respuestas técnicas basadas en una experiencia selectiva, acumulada, inmemorial. En suma, son las características, sin las características ni el sostén de la reflexión científica occidental, pero nacidas de una comprensión generosa de nuestro territorio, de sus recursos, de su biomasa, de su hábitat. Ocurre entonces que la posibilidad de una base científica propia, local, nos permitiría acometer una tarea de signo contrario a la emprendida por la Europa industrializada. Allí, la lógica del desarrollo científico-tecnológico fue en cierto modo destruyendo sus técnicas tradicionales. Entre nosotros se trataría más bien de rescatarlas. Dado lo limitado de nuestros recursos, dice Yepes, de lo enorme del camino por recorrer, de las necesidades por atender y del desafío del tiempo, una estrategia encaminada a reorientar la ciencia y la tecnología en torno a metas y programas nacionales presupone una estrategia múltiple, una estrategia en la cual la historia de las ciencias cumple un papel fundamental. Prosigue. De un lado, ello nos ayudaría a comprender la naturaleza, cambios y potencialidades de los logros científicos tecnológicos de los países desarrollados, así como los procesos históricos sociales que les imprimieron su sello. De otro, nos permitiría evaluar en perspectiva de largo plazo tanto la forma como tales desarrollos se han ido incorporando a nuestra propia cultura, a nuestra propia comprensión del Perú, como la influencia en general que ellos podrían tener en el momento de optar por propuestas futuras de transformación de nuestro país. Bien sea incorporando selectiva, estratégicamente, nuevas áreas científico-técnicas, de punta, por ejemplo, o bien potenciando nuestro legado cultural de siglos, como en el caso de nuestras técnicas andinas y amazónicas. En suma, asumir los desafíos del presente y del mañana, tanto con las ciencias y tecnología más avanzada que se incuba ya para el próximo siglo, se refiere al actual, como con el patrimonio histórico de cientos de años de terco esfuerzo por vivir en este territorio. Es, a no dudarlo, uno de los objetivos que exige asumir el Perú como tarea, como construcción, o, como diría Basadre, como voluntad de camino. Este es el fin de este excelente párrafo de Yepes que he usado como introducción. Voy a hablarles ahora de la década de los años 30, que es en la que se crea la academia. 38 miembros y un matemático, don Godofredo García, presidente. ¿Qué ocurría en el mundo? Se entregan los premios Nobel, el de física a Ernest Lawrence, de química a Ruzicka y Butenandt, este último por su hallazgo de las hormonas esteroides que después cambiaron el mundo.
el Nobel de Medicina a Domag, farmacólogo alemán, por establecer la aplicación terapéutica de las sulfamidas. Muere Sigmund Freud ese año, termina la Guerra Civil Española y empieza la Segunda Guerra Mundial. Ese era el mundo, año 39. En el Perú, finaliza el gobierno del general Óscar Benavides, quien, como hemos escuchado, promulgó el decreto que reconoce a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se inicia el gobierno del ingeniero y matemático Manuel Prado, quien fue miembro de nuestra academia y asistía a las sesiones de inauguración. Esto se explica por su amistad y aprecio al presidente de entonces, a don Godofredo García, matemático también. En el Perú, los diarios de Lima comentaban lo anterior, estos cambios. El diario El Comercio celebraba sus 100 años y, en cuanto a ciencias, escribía poco. El suplemento del Comercio, que he revisado, trata sobre la vacuna BCG para proteger de la tuberculosis. Francisco Miro Quesada, miembro también de nuestra academia, trata sobre la filosofía en el Perú. Honorio Delgado escribe sobre la psiquiatría en los últimos 100 años y Ángel Maldonado sobre la química en la colonia. Quiero destacar a Carlos Gutiérrez Noriega, farmacólogo, iniciador de su disciplina en Perú. Trabajó en la Facultad de Medicina, en el Instituto Nacional de Higiene y fue directivo de nuestra academia. Murió en 1950, cuando se esperaba mucho de su versación y dedicación. La Academia Nacional de Medicina la presidía don Carlos Monge Medrano y se trataba sobre la biomedicina de la altura y la verruga peruana. El Perú, ese año, esa década, contaba solo con una veintena de instituciones científicas. La mayoría era de las universidades de la capital, pocas del interior. Existían estaciones agrícolas y mantenían actividad las sociedades de geografía y de geología, que discutían los hallazgos de sus miembros, generalmente observaciones. Ellos eran marinos, médicos, geólogos, mineros. Algunas instituciones científicas publicaban revistas o boletines, cuya revisión revela la modesta actividad que realizaban. De ellas, continúan publicándose la Revista Peruana de Medicina Experimental, publicación del entonces Instituto Nacional de Higiene. Ambas, la revista y el instituto, fueron iniciativas de Telemaco Battistini, microbiólogo peruano formado en el Instituto Rockefeller de Nueva York. También siguen publicándose los anales de la Facultad de Medicina y los boletines de las sociedades geográfica y geológica. De los observatorios científicos existentes en los años 30, sigue funcionando y con calidad el de Huancayo, operado ahora por el Instituto Geofísica del Perú. El Instituto de Biología Andina de la Universidad de San Marcos continúa actividad y ha progresado notablemente el Instituto Nacional de Salud, actual denominación del Instituto de Higiene, que se creó el año 37. Narraré a ustedes, a vuelo de pájaro, la vida de la academia. La revisión de las actas de las sesiones de la academia permite asomarnos al pequeño mundo científico del Perú de entonces y apreciar el esfuerzo que se hizo para reunir a los médicos, ingenieros y antropólogos de Lima y el interior, y también de vincularse con la actividad científica de algunos países, sobre todo de Europa, incorporando como miembros correspondientes a científicos de esas latitudes. Así, en las primeras sesiones se incorporó al francés Paul Rivet, quien trató sobre los inventores anónimos, y al alemán Max Uhle, el iniciador de la arqueología en el Perú, quien expuso sus ideas sobre el desarrollo de las antiguas culturas americanas. Todo esto se realizaba en la academia.
En septiembre de ese año se elige a Julio Cetello, académico de número, quien trató sobre las riquezas materiales del Perú aprovechadas por nuestros antecesores. En el año 41, 1900, se designan como académicos correspondientes a Arthur Compton, Premio Nobel de Física del año 27, y a Isaiah Bauman, quienes trataron sobre los rayos cósmicos en el Perú y el cálculo de los riesgos, respectivamente. El año siguiente se incorporan a la academia Alfred Krueger, arqueólogo de Estados Unidos y estudioso del Perú. Trató sobre problemas de la arqueología peruana. También Erwin Schweiger, iniciador de la biología marina en nuestro medio. En la década del 30, de la que estamos hablando, fue importante la llegada al Perú de dos científicos europeos. Alfred Rosenblatt, matemático polaco, profesor de la centenaria Universidad de Cracovia, quien introdujo la matemática moderna en el Perú, y tuvo como discípulo a José Tola Pasquel, quien después fuera presidente de esta academia. El otro fue el médico alemán Maxim Kuczynski, culto y polifacético investigador y salubrista, quien vino contratado por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos e inició los estudios de medicina social. Sus trabajos sobre el poblador de la selva y el altiplano los presentaba en la Academia Nacional de Medicina. Ambos, Rosenblatt y Kuczynski, huían de los nazis que empezaban su terrible tarea en Europa y determinó masiva migración de científicos de Europa a Estados Unidos. Perú, en cambio, no propició la llegada de los científicos españoles que, terminada la guerra civil, buscaron nuevos horizontes. Otros países se beneficiaron con esa selecta migración. México, donde llegaron por centenas, crearon el Colegio de México y dejaron discípulos de la calidad de Leopoldo Sea, por mencionar a uno. Argentina, Chile y Venezuela también los acogieron, y su labor científica fue muy importante para esos países. Coincidieron en esos años los médicos peruanos que, adiestrados en el extranjero, retornaron al Perú. Nada menos que don Alberto Hurtado, Julio Óscar Treyes, Hugo Peche, Enrique Encinas, que iniciaron la investigación en sus respectivas áreas. La reapertura de la clausurada Universidad de San Marcos y la inteligente gestión del decano de la Facultad de Medicina, doctor Carlos Villarán, fueron importantes en facilitar su reinserción al Perú. Se deduce que fue una década en que, por diversos motivos, se incorporaron varios científicos que tuvieron larga vigencia en el Perú. Vuelvo a la academia. Inició la publicación de sus actas, cuya revisión, realizado personalmente, revela calidad en algunos artículos que hemos reproducido en los boletines nuevos de la academia. Entre ellos, por ejemplo, los estudios sobre la papa del cusqueño César Vargas, sobre geología de Jorge Broggi y numerosos artículos sobre matemáticos y balística del presidente Godofredo García. La academia siguió incorporando como honorarios y correspondientes a científicos europeos de reconocido prestigio. Ellos eran matemáticos o físicos, es decir, de la profesión del presidente de la academia. Locales y la hemeroteca. Antes de leer este párrafo, quiero decirle que nuestra academia fue pobre de solemnidad desde el nacimiento. No tuvo locales, se prestaban unos y otros. Pero sí tuvo una biblioteca estimable, gracias al intercambio de las actas, así se llamaba, de la academia, con publicaciones de otras academias en el mundo. Se acumuló así un interesante patrimonio bibliográfico que se perdió
al inundarse el sótano del Ministerio de Educación en que se había depositado. La interesante actividad inicial de la academia fue disminuyendo. También la asistencia a sesiones que eran convocadas para escuchar exposiciones del presidente. Por ello, la membresía fue cambiando y al final de los años 50 se incorporó a varios generales que habían sido alumnos del presidente en la escuela militar. Fueron fieles asistentes el antropólogo Luis de Valcárcel, que llegó a ministro de Educación entonces, y don Pedro Valls, médico patólogo y antropólogo, quien ocupó la presidencia interinamente. En resumen, la declinación de la actividad de la academia hizo paralelo a la avanzada edad de su presidente y el retiro de la mayoría de los distinguidos peruanos que la conformaron inicialmente. Esta primera época termina con el fallecimiento del primer presidente, a quien sucede su discípulo, Tola Pasquel. No he podido revisar las actas de las sesiones de esas décadas, pues no aparece. En el primer gobierno, voy avanzando en el tiempo, del presidente Belaúnde, ya lo dijo, se cambió la denominación a la actual. Y en su segundo gobierno, Belaúnde adjudicó la hermosa casa de Osambela, en el centro de Lima, para sede de las academias. Esta casa había sido restaurada por la cooperación española y del año 2013 compartimos el primer piso con la Academia Nacional de Medicina y contamos con un auditorio y oficina para la presidencia y colecciones. Los muebles, lámparas y alfombras de nuestra academia han sido donados por los presidentes en tradición, doctor González, que creo que debe continuar. La actividad desarrollada por nuestra academia a inicio del siglo ha sido reseñada por el académico Jorge Heró con el título de La ciencia en el Perú. Su trabajo está publicado en Boletín. En su trabajo, Heró presenta información sobre la física, las matemáticas, la sismología, lo agrario, la amazonía, las ciencias sociales, la química y la investigación biomédica. Destaca el autor la importante actividad de la Universidad Cayetano Heredia y sus institutos de medicina tropical e investigaciones de la altura. De este siglo, digamos, hay que destacar que se han sucedido en la presidencia cada 3 años los elegidos democráticamente por la Asamblea. Se logró un subsidio del Ministerio de Educación, que felizmente continúa, para actividades de educación en ciencias, y se firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos que permitió la realización de simposia y seminarios sobre variados temas. Destaco entre ellos dos seminarios que estuvieron dirigidos a auscultar la educación universitaria en física, julio del 2011, y en química, noviembre de este año. Ello se hizo con la participación de académicos de las correspondientes áreas. Los informes incluyen recomendaciones. Con esta base inicial, la academia actualizó un proyecto para fortalecer la enseñanza de ambas ciencias, la física y la química, con el título moderno de Ciencia de Materiales, el cual fue presentado al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que debutaba con varios millones de dólares, FINCIT. Sin embargo, no tuvimos la ayuda solicitada. Aspecto importante de esta época es la incorporación de numerosos miembros, titulares y asociados. Sin embargo, hay que reconocer que son pocos los que participan de las actividades, y ello es problema mayor que el actual Consejo Directivo debe afrontar. También se debe destacar la presencia actual de la Academia en reuniones internacionales, a través de varios de sus miembros según el tema a tratar, y la incorporación a organismos internacionales como el Consejo Internacional de Ciencias y otros, la Academia Mundial de Ciencias y la Red Interamericana de Academias de Ciencias. Menciono nuevamente al CONCITEC, creado en junio del 81 por el arquitecto Belaúnde Terry, dio nueva estructura a la coordinación y promoción de la ciencia en el Perú.
Al inicio de su existencia, CONCITEC realizó actividades como las becas para posgrados. Su conformación inicial fue de excelentes investigadores y solo los indispensables administrativos. Tuve el honor de presidirlo y ahora debo evocar de CONCITEC, cuyos miembros en mayoría han desaparecido: Giesecke, Melgar, Castro La Mata, Ramos, Reina Farge, Tola y Vargas Vélez. Excelente grupo que contó también con Bruno Podestá, Grossman, Jorge Heró y Paco Sagasti. En los últimos años, CONCITEC ha conseguido, después de varias gestiones, 2 importantes préstamos de la banca internacional por $37 millones y $100 millones, que se han destinado sobre todo a dotar de recursos para innovación en tecnología de empresas. El tiempo permitirá ver los resultados de esta inversión que por primera vez se realiza en nuestro país en esa magnitud. Voy a terminar. Se me pidió que hable también sobre el futuro de la academia. Esto es muy difícil de predecir y dependerá, como siempre, de los hombres y mujeres que la dirijan. Gracias. Agradecemos al doctor Guerra García y a continuación tenemos las palabras del presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Gustavo González Rengifo. Doctor Luis Varela, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor José Espinosa, vicerrector académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Académicos, titulares, eméritos, amigos, estudiantes, colaboradores. Hoy es un día especial porque estamos celebrando el 80 aniversario, en realidad fue hace 2 días, de la creación de la Academia Nacional de Ciencias a través de un decreto supremo del presidente Óscar R. Benavides. Y llegar a 80 años no es tan fácil, ¿no? Aún para un ser humano, aunque ahora la esperanza de vida se ha dilatado bastante, pero significa que podemos estar anquilosándonos con el tiempo. Sin embargo, después de la fundación a través del doctor Godofredo García, matemático importante en su época, ha pasado bastante tiempo en la cual la academia ha ido cambiando en su temática, y básicamente nosotros podemos estar viviendo más bien la fase actual de hace 19 años, cuando el doctor Giesecke establece, o sea, refunda la Academia Nacional de Ciencias como una asociación civil sin fines de lucro para poder facilitar los registros en SUNARP. Y este es un acto importante, pues si nosotros legalmente no existimos, no podemos movilizar recursos ni gestionar nada. Entonces, eso fue un paso importante en la vida de la academia, y eso ocurrió en mayo de hace 19 años. Próximo mayo celebraremos 20 años. Nosotros que no vamos a celebrar, vamos a celebrarlo también. Creemos importante que establecer en este momento de las vidas de las academias, porque este es un problema mundial de que hay poca asistencia a las reuniones de las academias, que la gente se va haciendo mayor y con ello puede tener menos actividad, que a veces muchas de las academias son cerradas en número, nosotros es de número, o sea, no puede haber más de un número determinado. Esto se ha ido corrigiendo. En Perú, la Academia de Medicina y la de Ciencias establecieron
un punto de corte, que es 80 años, para la vida activa en la academia, y luego pasaban a eméritos. En otros países probablemente no, o sea, es permanente hasta fallecimiento la pertenencia de un asiento. Entonces mucho se ha ido discutiendo en diferentes foros en el mundo. Incluso dice, no hay que promover jóvenes científicos. Entonces una pregunta dice, ¿qué cosa es un joven científico? Y algunos decían, los menores de 60 años. Entonces, y nosotros creemos joven científico menores de 30 años, o decimos a lo más menores 40. Entonces es muy difícil tomar en precisión qué es lo que se quiere y cómo lograr que haya un mayor acercamiento hacia la institución. La ciencia es muy amplia y por lo tanto muy difícil de poder integrar a todos en una misma reunión. Si de repente van a hablar de geología y los que no son geólogos o no están afines a la geología probablemente no asistan. Entonces, eso hace que muchas veces dificulta el cómo lograr la integración. Otra manera de ver las cosas es también cómo se incorporan a la academia. Por lo general, en el mundo entero, la incorporación es por invitación. O sea, uno no postula, nadie postula, sino alguien identifica a un científico que es notable y lo propone. Y la academia lo evalúa, pasa por un rigor arbitrario, de árbitro, ¿no? Y se aprueba en consejo y luego en asamblea. Sin embargo, se dice, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Porque dice, acá por lo general entra el amigo de uno o el discípulo de uno y como que se va reverberando en la membresía gente muy afín entre sí. Pero ¿qué pasa cuando se generan nuevas ciencias, nuevas temáticas donde no hay nadie que pueda decir, bueno, a este es importante, hay que llevarlo a la academia? O sea, son temáticas muy nuevas que han ocurrido en los últimos 30 años y por lo tanto no hay ese background para que las personas que son académicos en la actualidad puedan decir, ya, yo deseo que este sea académico. Entonces, existen muchas situaciones en la actualidad que están haciendo pensar a todas las academias y creo que es nuestra obligación también hacerlo. O sea, discutir qué es lo que nosotros queremos para nuestra academia en los próximos 50 años. Y por lo tanto, está pues en las nuevas generaciones el comenzar a establecer criterios y pautas de cómo debemos funcionar como academia. Lo cierto es que la academia se mantiene aún vigente, aún está muy productiva. Un ejemplo ha sido esta reunión coorganizada con la Academia Leopoldina de Ciencias alemana, que se realizó en mayo de este año y que permitió pues que, financiado por la Academia Leopoldina, un número importante de europeos para discutir sobre un tema tan importante para nosotros, que es la adaptación a la altura. Y discutir temas que, fíjense, en los pocos meses significó que 3 investigadores, 2 americanos, un inglés, sean reconocidos por su trabajo sobre el factor inducible por hipoxia. Un tema que era prácticamente en los 20 netamente peruano. La contribución de la biología de altura en Perú fue muy importante para el mundo, para los vuelos comerciales, para los viajes espaciales, y ha significado pues que el desarrollo de la ciencia, nosotros no tenemos esa velocidad de desarrollo como para poder llegar a descubrir algo que probablemente estaba en la cabeza de muchos científicos nuestros en los años 50, pero que evidentemente ha significado el reconocimiento en el mundo de que son temas de importancia y que generan nuevas potencialidades y posibilidades, sobre todo de tratamiento de enfermedades a veces tan alejadas de la altura, como es el cáncer, como es la anemia o una serie de otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Entonces creemos pues que la ciencia es algo muy amplio y que
cada vez pensamos que no tenemos muchos científicos y que debemos promover la ciencia. Y la academia está trabajando desde hace muchos años a través de su programa de ciencias con YANAS, que es la Red Interamericana de Academia de Ciencias, un programa con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación apoya, no lo suficiente como quisiéramos, pero por lo menos es un aporte que nos permite trabajar en un tema que es fundamental para el país, promover las ciencias en los niños y que los profesores aprendan a enseñar ciencia. Y este es un tema que vamos a seguir trabajando y creemos que con las nuevas incorporaciones que va teniendo la academia, esto va a tener, digamos, un fruto mayor. Yo quisiera a ustedes agradecerle por acompañarnos, a los que somos académicos, somos parte de esta celebración, y a los amigos, familiares que han venido, también les agradecemos, porque siempre necesitamos ese aporte espiritual para el desarrollo de una institución. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Y pedimos por favor que dé por finalizada la sesión. Cierra la sesión. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a un brindis que tenemos saliendo del salón. Bien, Gustavo, excelente. Gracias por todo tu apoyo también. Bien, Gustavo. Gracias. Excelente.